el sueño de Dios. Tu vida tiene un propósito. Dios quiere restaurar tu vida y sanar todas tus heridas. Tu tiempo ya llegó, Dios te trajo a este lugar. Sus promesas se alcanzarán. Su presencia está aquí para ti. Su presencia te hará sonreír. Deja que su palabra te llene y su amor te haga feliz. Te haga feliz. Vaya rápidamente y busquen su Biblia, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a leer hasta el versículo 9. ¿Ya lo tienes? Desde el versículo 1 hasta el 9. Dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Muy bien. Quiero, antes de que entremos al contenido de esta palabra, que pensemos por un momento, o más bien quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos durante este año, en lo que ha corrido el año, han tenido que ir a visitar al médico, a, no sé, hacerse unos exámenes, gripa, dengue, dolor de cabeza? Levante la mano si alguien ha tenido que visitar al médico. Yo, un chequeo, no sé, de pronto están comiendo muchas empanaditas y el colesterol está un poco alto, los triglicéridos. Después de los 30 uno ya empieza con eso de los triglicéridos. Bueno, en fin. A mí me dio chikungunya este año. ¿A cuántos les ha dado chikungunya? Dios santo. Bastante doloroso. Pero bueno, todos en algún momento tenemos que ir a visitar al médico. Así sea compartirle la palabra de Dios, pero a algo vamos a visitarlo. La iglesia en muchas ocasiones se convierte en ese hospital donde la gente viene a visitarnos para ser sanados, curados, no solamente del cuerpo, sino del alma y del espíritu. En donde el médico por excelencia no es alguien que estudió en las mejores universidades, sino que es el creador del cuerpo humano y que lo conoce muy bien, más que cualquier otro médico, con todas las especializaciones que pudiese obtener en su carrera. Eso se convierte muchas veces en la iglesia, gente con necesidades. No sé usted con qué necesidad llegó a este lugar. Yo apunté algunas de muchas que existen, de muchas razones por las cuales usted y yo nos acercamos a este lugar, a la presencia de Dios, a conocer la palabra de Dios. Escribí que algunos llegamos lisiados del alma, con problemas, tristes, sin esperanza, hogares destruidos, con una enfermedad terminal, con hogar destruido, cansados de luchar en la vida,
lejos de sus seres queridos, traicionados, sin trabajos, con problemas económicos, decepcionados tal vez de las personas, traicionados. No sé cuál fue la razón por la cual usted llegó a este lugar, pero nos acercamos a Dios con una dificultad. Unos hemos recibido sanidad, otros recibieron libertad, otros recibieron la palabra de esperanza de Dios para seguir adelante. Y de alguna u otra forma en eso se ha convertido la iglesia, que sana el corazón de las personas, Dios a través de la iglesia. Veamos qué nos enseña la palabra hoy al respecto. Quiero que vayamos al versículo número 3, por favor. Vamos a leer el número 3 y el 5. Dice: en esos pórticos se hallaban tendidos, diga conmigo, muchos enfermos, ciegos, cojos y ¿qué? Paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Diga conmigo, por favor. Primer punto: no eres un desconocido para Dios. Diga al que tienes al lado: no eres un desconocido para Dios. Muchas personas vienen a este lugar, muchas personas iban a ese lugar. ¿Saben qué significa Bethesda? Betsaida, dice algunas versiones, la que acabamos de leer, ¿cómo dice? Betzatá, es una palabra aramea. ¿Saben qué significa? Lugar de misericordia. Eso es lo que significaba ese lugar. Muchas personas iban a ese lugar de misericordia a recibir un milagro. Recordemos un poquito qué pasaba con esa historia, qué era lo que sucedía. Que llegaba supuestamente ¿qué? Un ángel, ¿y qué pasaba? ¿Qué hacía? Sacudía las aguas, y entonces ¿qué pasaba con la primera persona? Era sanada. ¿Cuántas personas aproximadamente esperaban un milagro? ¿Qué dice la palabra? Muchos, 100, 250, que poquitos fueron ese día, iban 20. La carrera era difícil porque quienes corrían esa carrera para llegar a la piscina, al lugar donde se movía el agua, no eran personas atléticas, sino que eran ¿qué? Enfermos. Imagínense una carrera, esto puede ser hasta un chiste, ¿no? De pronto en la boca de un comediante funcione. Una carrera entre un cojo, un ciego y un paralítico. Esas eran las personas que competían para recibir un milagro. No se sabía cuándo sucedía eso. No era los lunes a las 3 de la tarde, vengan y sí, no. De vez en cuando venía el ángel, movía las aguas, y el primero que llegara recibía un milagro. Muchos años pasaron para que este hombre pudiese recibir un milagro. Muchos años tuvieron que pasar, oportunidades que tal vez dijo: este es mi día, este es mi momento de recibir el milagro, el que tanto esperado hoy es. Pero no pasó, porque siempre había alguien que le ganaba esa carrera. Siempre había alguien que le quitaba la oportunidad a él de poder ser sano. Decepcionados, algunos de esos enfermos no volvieron. Dijeron: ¿para qué voy si siempre hay alguien más rápido? Siempre los ciegos, como ellos sí pueden caminar, entonces alguien les ayuda y van y reciben su milagro. Muchos abandonaron el lugar, otros perdieron la fe, otros estaban buscando ser sanados, ver un milagro en sus vidas, en X o Y circunstancia, en otros lugares, vieron esa oportunidad, pero no pasó nada, no volvieron, perdieron la esperanza. Simplemente otros se acostumbraron al lugar. Algún día recibiremos un milagro. Se acomodaron, buscaron su silla y se quedaron ahí sentados esperando a que algún día Dios hiciera un milagro. Hablemos un poco de la vida del paralítico. Les pregunto, ¿el paralítico podía trabajar? No trabajaba. ¿Tenía familia, esposa, hijos?
Tal vez si tuviese familiares cercanos que lo amaran, le hubiesen ayudado muchas veces ¿a qué? A que fuera al estanque. Era una persona solitaria, estaba lejos de su familia. A lo mejor, yo pienso, era un hombre que se había convertido en un estorbo muchas veces para sus mismos familiares, llevarlo al baño, sus necesidades, en fin, como que vaya ya a ver si algún día le hacen el milagro, porque 38 años, no estamos hablando de 6 meses, 15 años, estamos hablando de mucho tiempo en el cual este hombre estaba apartado de sus seres queridos, de las personas que amaba. Pero vemos en este versículo que había muchas personas enfermas con necesidad de un milagro. Algunos lo recibían, pero había un hombre que tenía algo especial. Vamos a entrar un poquito más en la palabra. Segundo punto, Jesús ve tu necesidad. Dile a que tienes al lado, Jesús ve tu necesidad. Para esto vamos a leer versículo 6. Vamos rápidamente. Dice, cuando Jesús lo vio allí, diga conmigo, lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Jesús lo vio allí tirado en el suelo, cuando ya nada iba a cambiar. Nadie daba un peso por él. Él mismo había perdido las esperanzas, tantos años esperando un milagro y no ver nada, pues cualquiera. No sé si a usted le ha pasado, pero yo muchas veces he pedido a Dios por algo y de no ver resultados, simplemente pasemos la hoja y pidamos por otra cosa. Él había perdido la esperanza, había perdido esa fe de ver que Dios podía hacer un milagro en su vida, o por lo menos tener la oportunidad de que algo sucediera en su vida. Jesús lo vio, vio su necesidad, vio que una persona recibió el milagro, vio que otros se esforzaron, vio que otros corrieron esa carrera para alcanzar y recibir un milagro. Pero este personaje paralítico estaba allí postrado, tirado, y me imagino a Jesús allí mirando desde el balcón, no sé, por ahí vi unas fotos, era un lugar así como una piscina más o menos, y alrededor habían unas graderías. Y puedo imaginarme a Jesús observando la escena de lo que estaba sucediendo, mirando la necesidad de la multitud, pero alguien le llamó la atención porque estaba allí postrado. Puedo imaginarme de pronto a alguno de los discípulos diciéndole, Jesús, ¿y sabe que ese que está ahí lleva 38 años? Y siempre alguien le arrebata el milagro. Es solo, siempre está ahí, no le vemos que nadie venga a visitarlo, no vemos que haya alguien que de pronto se interese por él. Es una persona muy sola. Y Jesús le llama la atención eso. Dice, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí, le preguntó, se acercó, quiso estar cerca de él. Yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que Jesús no sabía cuál era la necesidad del milagro que necesitaba este hombre? Entonces, ¿por qué le preguntó, ¿quieres quedar sano? ¿Por qué le preguntó si está tirado en el suelo? Sabe que era algo obvio, como que a ver, Señor, sí, ¿quieres quedar sano? Es la pregunta que se le hace al acercarse a este hombre con una necesidad. Escúchenme en esto, por favor. Muchas de las personas que asisten a una iglesia, que vienen a una iglesia, por muchos años han orado a Dios por milagros en su vida. No vieron respuesta de Dios en el momento en que clamaron por eso, y por esa razón se perdió la fe. Por esa razón dejaron de creer de que Dios podía hacer algo sobrenatural. Por no ver respuestas instantáneas, creyeron que Dios no podía hacer milagros, o que Dios no veía la necesidad que tenemos nosotros como hijos. Acabamos de ver de que Dios vio la necesidad de este hombre, por eso quiso ir a ayudarlo. Un hombre que ya no tenía esperanzas,
No eran 3 días, fue mucho tiempo por el cual tuvo que atravesar dificultades, perder la fe muchas veces. No, no pasó nada, entonces otra vez, no tengo fe. Muchas personas vienen a la iglesia miércoles, sábado, domingo, células, y conocen cómo funciona la palabra de Dios, cómo es Dios. Claman a Dios por algo, pero de no ver muchas veces en su vida respuestas de Dios, entonces como que no, eso no era la voluntad de Dios, entonces voy a pedir por otra cosa y así. Pero no vemos transformaciones en nuestra vida, no vemos transformaciones en nuestro corazón. Pedimos a Dios porque haya algo diferente, porque haya transformaciones en nuestro interior. Y nos desesperamos muchas veces por no ver esas transformaciones en nuestra vida. Hay algo bien interesante, y es que Dios se acerca a este hombre para recordarle una vez más con esa pregunta de que era el Señor Jesús quien se le estaba presentando cara a cara, que era Él quien tenía la autoridad para sanarle, para restaurarle, para liberarlo, para sacarlo de esa condición en la que él se encontraba. De que no era la circunstancia, no era la oportunidad de acercarse a ese lugar para poder ser sano. Muchos de nosotros nos encontramos en la misma situación en la que se encontraba este hombre, pensando que tal vez alguien nos pueda extender su mano para ayudarnos, nos pueda dar la palabra que necesitamos, nos pueda proveer las cosas materiales o la economía, nos pueda ayudar, buscando la oportunidad en otras personas, cuando Jesús nos está diciendo y nos está recordando: soy yo tu proveedor. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quieres quedar sano? Es cuando nos encontramos cara a cara con Jesús para entender de que Él quiere hacer un milagro en nuestras vidas, de que no es la persona o la oportunidad para poder recibir un milagro. Y es ahí donde muchas veces nosotros fallamos, es ahí donde muchas veces nosotros nos frustramos por no ver resultados. Y no es porque Dios no tenga el poder para hacer un milagro en nuestras vidas, es muchas veces porque nuestra confianza no ha sido puesta en Dios y en su poder sobrenatural, sino que hemos confiado más en ¿quién? En el hombre, en el trabajo, en la oportunidad, en el contrato, en el médico. Es que este médico sí es bueno y viene de Bogotá una vez al mes, y usted va allá y él le da unas pastillas y le mira al ojo. Entonces, no sé cuántas cosas a diario se nos presentan para mejorar nuestra vida, y colocamos fácilmente nuestra confianza en esa oportunidad y no en Dios, que es el Todopoderoso. Es quien nos ayuda, quien nos levanta y quien nos da absolutamente todas las cosas. Necesitamos reconocer delante de quién estamos. Versículo 7, por favor. Dice: Señor, ¿qué fue lo primero que le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo? No, antes del no tengo a nadie. Señor. Jesús le está preguntando, se están encontrando cara a cara. Ya no es de que un ángel vaya y mueva las agüitas y usted va y sale corriendo a recibir un milagro. Es de que el mismo Jesús se le acerca a este hombre con una necesidad tremenda. Le dice: ¿quieres quedar sano? Lo primero que hace este hombre es decirle: Señor, yo reconozco. Inmediatamente pudo entender delante de quién estaba este hombre. En el martes en la clase de discipulado hablábamos acerca de algunos milagros, acerca de la fe, y me llamó mucho la atención algunas personas que fueron sanas, que rogaron a Dios por un milagro. Tenían algo en común, y era que para recibir el milagro ellos clamaban, gritaban y decían: Jesús, Hijo de Dios, Jesús el Mesías. Los demonios aún reconocían quién era Dios. Me gustó entender de que en medio de las dificultades y las adversidades, Dios nos enseña que Él es el Dios todopoderoso, que no hay nadie como Él, que Él es sobre toda circunstancia, que tiene la autoridad sobre todas las cosas.
Por eso muchas veces tenemos que ir a esos lugares para entender, más que entender, para conocer a Dios, para conocer su grandeza, porque es allí donde hay un obstáculo y Él te ayuda a pasar ese obstáculo. Tú dices, de la mano de Dios todo lo puedo hacer, con Él puedo vencer cualquier montaña, puedo hacer cualquier cosa, porque Dios está conmigo, porque Dios está contigo y no estamos solos. Es Él quien se preocupa, quien nos ayuda, quien nos da todas las cosas que necesitamos. Dios está pendiente de nuestras necesidades. Después de que le dice Señor, le responde: no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Delante de quién estaba hablando este señor? ¿Delante de quién? Jesús le está preguntando: ¿quieres ser sano? Y le dices que no tengo a nadie que me meta allá para yo poder recibir un milagro. Necesitamos comprender, meternos en nuestra cabeza que las mejores cosas Dios es el único que nos las puede dar, que no provienen de una persona, de alguien o de algo. Las mejores cosas provienen de Dios, que Él las tiene preparadas, dice, de antemano para nosotros, sus hijos. No sé cuál sea la condición en la que te encuentres hoy, pero este hombre tenía una necesidad impresionante. Y al encontrarse cara a cara con Jesús, pudo entender y reconocer de que Dios podía hacer un milagro en su vida. Dios podía traer algo diferente, podía cambiar la historia, podía cambiar el rumbo de su vida, tener un giro de 180 grados, estar siempre allí durante años, 38 años esperando un milagro, de que alguien hiciera algo en él, de que la gente lo ayudara. Muchos de nosotros pedimos a Dios por algo y estamos buscando en las personas la oportunidad. Venga, ayúdeme por favor, mire, tengo esta necesidad, tratando de que alguien, una persona, un ser humano nos ayude con ese milagro que solamente Dios puede dar. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades. Dios nos lleva muchas veces a esa esquina del abismo en donde nos dice: soy yo quien te doy todas las fuerzas, soy yo quien te ayuda a pasar al otro lado, soy yo quien te da las fuerzas, la capacidad, la inteligencia, todo lo que necesitas para obtener ese milagro. ¿Quieres quedar sano? Este hombre, en lo profundo de su ser, ese era su deseo, pero de no ver muchas veces la respuesta de Dios, perdió la fe y la esperanza. Tú y yo no podemos venir a este lugar, sentarnos en una silla, escuchar la palabra de Dios y no creer en los milagros sobrenaturales de Dios, no creer que Él puede sanar enfermos, no creer que Él puede restaurar los corazones, transformar la vida de aquellas personas que se encuentran en cadenas y en tinieblas. Al principio les decía a ustedes, nosotros llegamos a este lugar con problemas, con dificultades, muchos encadenados, pero la presencia de Dios, el amor de Dios, el amor de Jesucristo a través de la cruz del Calvario, que rompió toda cadena, nos dio libertad, nos dio la libertad de conocerlo, de amarlo, de entregarnos a Él, de tener una relación íntima. Y nadie nos puede quitar eso, nadie nos puede robar esa bendición, nadie nos puede quitar el hecho de que podemos estar cerca de Él y disfrutar de su poder sobrenatural. No podemos nosotros vivir una vida cristiana creyendo que sí, voy a la iglesia, me gusta la palabra, me gusta cantar, me gusta declarar muchas veces que Dios es todopoderoso, que si Él está conmigo nada me hace falta. Pero cuando es nuestra hora de ponerlo en práctica, de vivirlo, se nos olvida que Dios tiene el poder realmente para hacerlo. Por eso muchas veces Dios nos lleva a esos lugares difíciles. Hablo de lugares, no algo físico, sino momentos en nuestra vida en donde las cosas no están saliendo tan bien, y Dios permite esas cosas, crea ese escenario perfecto. ¿Para qué? Para enseñarnos y mostrarnos su poder sobrenatural.
mostrarnos su gracia, mostrarnos su grandeza, mostrarnos su incomparable amor. Había muchos enfermos, había muchas personas necesitadas, pero entre esos necesitados había un paralítico. Hoy hay muchas personas y podríamos decir: ay Dios, ¿cuándo llegará mi momento? Yo te he estado clamando, te he estado pidiendo por algo. ¿Cuándo llegará ese momento mío? ¿Cuándo llegará que cambien las cosas? ¿Cuándo llegará que mis hijos se enamoren de ti? ¿Cuándo llegará que el esposo se enamore de ti? ¿Cuándo llegará que la esposa sea una mujer entregada a Dios? ¿Cuándo llegará que los padres se conviertan al Señor? ¿Cuándo llegará esa oportunidad porque la economía mejore, porque haya sanidad, porque hay algún familiar enfermo? ¿Cuándo llegará ese momento? Muchos estamos tal vez aquí con una petición. Muy seguramente todos tenemos, aunque sea mínimo, una petición. Necesitamos de un milagro del Señor. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que Él tiene todo el poder y toda la autoridad para hacer lo que tú y yo en nuestras fuerzas no podemos hacer. Ya no nos sigamos quejando, porque lo primero que hizo el paralítico cuando se encontró Jesús fue quejarse y decirle: no tengo quien me lleve a ese lugar para recibir un milagro. Es que a mí todo me ha tocado duro en la vida y a mi primo sí le fue fácil de los Estados Unidos, pero a mí no. Y todos mis amigos tienen buen trabajo, pero a mí no, entonces no tengo la oportunidad. Y así estamos de alguna manera quejándonos por las cosas que no tenemos. Cuando Jesús te está diciendo: si quieres un milagro, yo puedo dártelo. Dios tiene el poder, para Él nada es imposible. Para Dios todo es posible, y para Dios no hay milagros grandes, pequeños. Para Él lo puede hacer todo. Una sanidad, recuperar las cosas que perdiste, restaurar tu corazón, tu mente, tu vida entera. Dios puede hacer todas esas cosas que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer. Y necesitamos levantarnos en fe, creyéndole a Dios, creyéndole a sus milagros, creyéndole a que Él tiene lo mejor para nosotros, de que esta es la oportunidad, es el momento en el que nos da la mano y nos mira a los ojos, muy seguramente como lo hizo con este hombre, que no lo conocía, no tenía ni idea quién era. Jesús, no sé quién es Jesús. Él llegó como uno de tantas personas, era una competencia. Imagínense qué días estábamos en una piñata y es inevitable que cuando van a romper la piñata, los niños se tiren al piso bueno, los niños no, los papás, ¿sí? A coger lo que más pueda, y cuando usted se da cuenta, un sonajero, un pito, una raquetica ahí, de los paisas lo venden, usted no tiene que pegarle a nadie, va y compra 2,000 pesos en lo que le echan a las piñatas y ya, ¿sí? Algo así era ese lugar de Betsaida, porque estaban compitiendo por recibir un milagro. Y a lo mejor este tipo no tenía la compañía de alguien que lo llevara. Pero para Jesús, que estaba mirando su necesidad, que se estaba dando cuenta de que Él quería un milagro, se acercó para suplirle su necesidad. Sin importar cuál sea tu necesidad, Jesús hoy se quiere acercar a ti con mucho respeto. Te quiero preguntar: ¿quieres un milagro? ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres que Dios haga algo especial en tu vida? ¿Anhelas, deseas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, de que Dios haga un milagro en tu corazón? ¿Crees que Dios tiene el poder para hacerlo? ¿Crees que Dios es un Dios sanador? Mira, Dios envió a su Hijo no solo para salvarnos, porque ese es el milagro más importante, el milagro que nos transforma la vida, el milagro de la salvación. Pero Dios no solamente envió a su Hijo para que nos salvara del pecado, de la muerte. También Dios envió a su Hijo para que a través de su muerte, de su sacrificio, de los golpes que le dieron, de los latigazos que tuvo que soportar, a causa de eso nosotros pudiésemos ser sanos.
pudiésemos obtener perdón de pecados. Hay algo que tú quieres, hay algo que tú deseas y crees que como que es bien complicado este milagro. Pero quiero decirte que Dios puede hacer todas las cosas. Quiero decirte que Dios puede restaurarlo todo, que Dios puede hacerlo todo nuevo, que Dios puede cambiar las cosas. Hay alguien que ha orado por mucho tiempo por algo específico y hoy te quiero decir que Dios puede hacer eso en este tiempo, de que no pierdas la esperanza, de que Dios puede cambiar eso que estaba perdido, que eso que estaba dañado, Dios lo puede transformar. Si hay algo en tu interior físico, algún órgano, parte de tu cuerpo que no está funcionando bien, los riñones, los pulmones, el corazón, no sé, Dios puede traer un milagro sobrenatural. Aquellas mamitas que no pueden ser mamitas, aquellas mujeres que no pueden ser madres, Dios puede traer un milagro y puede hacer que pueda quedar embarazada, volver a quedar embarazada, poder cumplir el sueño que hay en ti. No limitemos a Dios. No pensemos que lo que hemos recibido hasta este momento ya es todo lo que Él puede darnos, todo lo que Él puede darte. Dios puede darnos muchas más cosas que el hombre no nos puede dar y que nunca, así se haga hasta lo imposible. Yo como padre hay cosas que no puedo darle a mi hijo. ¿Cuántos padres han tenido que enterrar a sus hijos por una enfermedad? Hubiesen querido dar hasta la vida para que su hijo viviera. Pero hay cosas que nosotros los hombres no podemos darle a nuestros hijos. Hay cosas que como hijos no podemos darles a nuestros padres. Hay cosas que los políticos en este tiempo no pueden darle a una población. No esperemos el milagro de una persona o de una oportunidad. A lo mejor estás esperando la oportunidad de un buen trabajo y estás allí tratando, hablando con algunas personas. Mire, deme la oportunidad, yo quiero que me deje trabajar, llevo años sin hacerlo. A lo mejor tu edad no es la correcta para conseguir un trabajo, ya se te han pasado los años, no sé. Quiero que hoy podamos reconocer delante de Dios, ver a Jesús a sus ojos, cara a cara, y reconocer delante de Él de que Él puede hacer ese milagro que tanto necesitamos. No tenemos que hacer ni un esfuerzo, porque es Él quien se quiere acercar a tu vida, es Él quien se quiere acercar a tu corazón y muy cerquita decirte: ¿quieres un milagro? Y no porque no sepa lo que necesitas, se acerca a ti porque es un caballero. Se acerca a ti porque te quiere recordar de que así como hizo un milagro antes, lo puede hacer ahora también. Porque así como te rescató a ti, puede rescatar a tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tus hijos. Porque así como has visto ver milagros de Dios, sanidades, prodigios, cosas sobrenaturales, Él hoy te recuerda una vez más que lo puede hacer y que para Él no hay nada imposible. Muchos están aquí esperando una respuesta de Dios y le han estado clamando a Dios: ¿qué hacer? ¿Qué hago, Señor? ¿Cuál es la mejor parte para mí? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué debo hacer? Confundidos porque no saben qué hacer. ¿Quieres un milagro? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres que te dé paz? ¿Quieres que te dé gozo en medio de la necesidad? ¿Quieres caminar sobre el agua así como lo hizo Pedro, como lo hizo el mismo Jesús? Ya no pongamos más nuestra confianza en las oportunidades, en las personas. Es tiempo de poner nuestra confianza en el médico por excelencia, en el creador de los cielos, de la tierra. Es tiempo de poner nuestros ojos, nuestra mirada en aquel que un día, sin merecerlo, nos escogió, nos llamó, nos permitió conocerle,
nos permitió enamorarnos de Él, nos permitió disfrutarlo. Y aún sigue dándonos de su amor, aún sigue derramando y desbordando en nuestros corazones su hermosa presencia. Él no se niega a sí mismo, Él lo dio todo. Y si nos dio todo, ¿cómo nos va a dar las cosas que tú y yo necesitamos, que son tan insignificantes para su poder y su gloria? Y su amor te haga feliz.